Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Renzo Jesús Ancharaico Sosa. Hoy voy a presentar mi trabajo final sobre técnicas de la comunicación sobre el comportamiento de las personas en épocas de pandemia. Para comenzar pasaré a explicar las preguntas guía. Primero, ¿qué es un texto argumentativo? Un texto argumentativo es aquel que tiene como fin o bien persuadir al destinatario del punto de vista que se tiene sobre el asunto, o bien convencerlo de la falsedad de una opinión previa, para lo cual le aporta determinadas razones para esto. También, un texto argumentativo busca convencer al lector sobre un determinado asunto. Por eso es indispensable tener fundamentos y tener una base, un punto de vista central sobre un determinado asunto. Pregunta 2. Menciona las características más relevantes de un texto argumentativo. Antes de comenzar a redactar un texto argumentativo, es necesario tener en claro la idea que se quiere transmitir y en base a qué tipos de argumentos se la va a manifestar. Primero, argumentos emotivos afectivos. Son aquellos que pretenden generar empatía y convencer a través de las emociones y los sentimientos. Argumentos racionales. Son aquellos que apelan a la capacidad de pensamiento lógico del receptor. La analogía consiste en el paralelismo o relación de semejanza entre dos elementos a simple vista son diferentes. Los datos estadísticos consiste en la información numérica confiable que puede ser comparada y analizada. La ejemplificación consiste en brindar ejemplos de la vida cotidiana que representen el tema expuesto en la tesis. Y por último, la cita textual o directa, que consiste en una transcripción fiel de las palabras de un autor o documento publicado y la frase completa que redacta entre comillas. Tercera pregunta. ¿Qué es una tesis? Una tesis es información de lo propuesto, originalmente de archivar. Es el inicio de un texto argumentativo, una afirmación cuya veracidad ha sido argumentada, demostrada o justificada de alguna manera. La tesis es una proposición concreta, desarrollada con una metodología de investigación consistente, y el tema tratado está relacionado con las disciplinas de estudio del estudiante. Pregunta 4. ¿Qué es un argumento? Un argumento es un razonamiento que se emplea para demostrar o probar que lo que se dice o afirma es cierto, o para convencer al otro de algo que aseveramos o negamos. En este sentido, el argumento siempre busca persuadir a la persona sobre la veracidad de lo que decimos. Por esta razón, para que sea convincente, debemos procurar que nuestro argumento sea coherente, sólido y sin contradicciones que puedan afectar su credibilidad. De allí que se diga que un buen argumento debe estar siempre blindado, es decir, sin puntos débiles, para enfrentar réplicas y refutaciones. Y por último, ¿cuáles son las características de un expositor eficaz? Tenemos varias características, como por ejemplo la presencia, la preparación, la práctica, la credibilidad, la dicción, su vocabulario, el ritmo, su tipo de argumentación, su gestualidad, y en base a eso podríamos realizar una exposición eficaz. Ahora expondré mi texto argumentativo sobre el comportamiento de la sociedad en tiempos de pandemia. La pandemia de COVID-19 representa una crisis de salud global masiva, debido a que la crisis requiere un cambio de comportamiento a gran escala y supone una carga psicológica importante para las personas. Se pueden utilizar los conocimientos de las ciencias sociales y del comportamiento para ayudar a alinear el comportamiento humano con las recomendaciones de epidemiólogos y expertos en salud pública. El comportamiento de las personas ante este nuevo coronavirus dependerá de cómo la sociedad pueda sobrellevar los problemas y si estos se pueda resolver o no, puesto que, a comparación de otros virus, es diferente porque causa pocos o ningún síntoma de la mayoría de las personas. Por tanto, las personas no se aíslan, no van al hospital, multiplican sus contactos sociales al no ser sospechosos y por lo tanto el virus se propaga mucho más rápido y masivamente, ya que al no causar síntomas,
la gente es llamada así asintomáticos, lo que significaría una gran expansión de este virus. Las personas sienten mucho miedo de sufrir alguna consecuencia de este nuevo coronavirus, pero lo cierto es que no basta solo con querer estar bien. Al igual que otros comportamientos saludables difíciles de conseguir, como el hacer dieta o empezar a hacer ejercicio, una de las mayores dificultades para incentivar el comportamiento preventivo de la población ante una epidemia se encuentra en que el coste de la prevención, aumentar la higiene, evitar acudir a eventos multitudinarios, hacer cuarentena ante la sospecha de una infección, no colapsar urgencias por síntomas breves, no malgastar las mascarillas disponibles y necesarias para enfermos y profesional sanitario, mientras que posibles beneficios solo disfrutamos en el futuro, con el peligro adicional de que los síntomas por infección no se manifiestan hasta un tiempo después de haber tenido un comportamiento contraproducente. El comportamiento preventivo ante una epidemia tiene un componente de bien público importante, el coste individual de tomar medidas preventivas, como declarar haber estado en una zona de riesgo, cancelar un evento o no desabastecer los supermercados con compras exageradas. Es superior para nosotros que el beneficio que obtenemos por ello. Cuando cada individuo no tiene incentivos individuales a comportarse de forma que favorezca al colectivo, la extensión de la epidemia nos perjudica a todos. Lograr incorporar la responsabilidad individual para frenar la expansión de una enfermedad colectiva es uno de los mayores retos a los que nos afrontamos en estos días. De forma similar, debemos potenciar y resaltar los comportamientos solidarios, como por ejemplo estudiantes sin clase ofreciéndose a cuidar a ancianos y niños, profesionales médicos no aprovechando las tensiones de estos días para reivindicar condiciones laborables, sino arrimando el hombro frente a otros menos saludables, como por ejemplo los saqueos en supermercados o robo de mascarillas, puesto que tendremos a imitar el comportamiento de los demás. La pandemia que estamos pasando afectó a muchas familias, de las cuales la mayoría ha podido salir adelante a pesar de las adversidades, y lo importante de esto es saber cómo salir adelante como sociedad, no pensar en la individualidad y tratar de ayudar al beneficio colectivo, tratar de ser mejores personas y ser mejor ante los demás. Muchas gracias.